Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El coloso del desierto de Ferrax. Silencio. Un planeta muerto. El viento acaricia dunas que no conocen huellas desde hace siglos. Ferrax. Así lo nombraban los antiguos mapas del núcleo, antes de que fuese clasificado como zona negra, antes de que desapareciera de todas las rutas estelares. Un mundo cubierto por arenas negras y nubes eléctricas eternas. No había ciudades. No había colonias. Solo ruinas y ecos. Y algo más. Un ser. Una leyenda. Una advertencia viva. Una nave humana, clase de exploración ligera, se abre paso entre tormentas de plasma. La señal de auxilio enviada desde una estación abandonada trajo a Lyra Vázquez hasta aquí. O eso pensó. Pero la nave cae. Los sistemas fallan uno tras otro. Las alertas chillan. El control se evapora. El casco vibra como si el planeta mismo lo rechazara. Impacto. Oscuridad. Una respiración. Lenta. Dolorida. Arena entrando por una rendija del casco. Lyra despierta. Su nave es chatarra humeante. Tiene cortes en el brazo izquierdo, un hombro dislocado y apenas un puñado de suministros salvados del fuego. Activa el protocolo de emergencia, pero no hay señal. Ni respuesta. Ni sonido. Solo viento. Y algo más. Una sombra inmensa en la distancia. Firme. Silenciosa. Observando. Dos soles giran sobre el cielo plomizo. Lyra camina por el desierto, arrastrando una pierna. El polvo le corta la garganta. Una duna tras otra, el paisaje se repite como un castigo. Las ruinas que se alzan a lo lejos parecen templos antiguos, ciclópeos. Bloques de piedra que sangran símbolos perdidos. La sombra la sigue, pero no se acerca, ni ataca. Solo, está. Y en la cima de una formación rocosa, cuando el día se quiebra en rojo, lo ve. Es más grande de lo que imaginó. Una criatura bipedoide de más de 3 metros, con la piel gris como el metal erosionado. Su cuerpo es músculo y cicatriz. Brazos largos, espalda curva, rostro de una bestia que nunca conoció ternura. Pero sus ojos están fijos en ella. Y no parpadean. El corazón de Lyra golpea como tambor. Ella no saca arma. No huye. Solo alza una mano. Palma abierta. Sin agresión. No quiero hacerte daño, susurra, aun sabiendo que no la entenderá. La criatura ladea la cabeza. Un gesto mínimo. Casi humano. El viento levanta arena entre ellos. Y cuando se despeja, él se ha ido. Esa noche, Lyra duerme en el interior de un santuario abandonado. Un domo semi hundido en la roca, cubierto de inscripciones alienígenas. Enciende una pequeña luz. Revisa sus heridas. Suspira. Afuera, más allá del alcance de su luz, el coloso observa en silencio. No por hambre. Ni por odio. Sino por algo más primitivo. Curiosidad. Al día siguiente, Lyra recorre las ruinas. Encuentra restos de una civilización antigua, huesos enormes, estatuas rotas, un mural que muestra a una figura similar a él, rodeada de seres arrodillados. ¿Era un dios? ¿Un castigo? ¿Un protector? El mural termina en sangre seca. Y justo ahí, él aparece. Sin ruido. Sin sombra. Lyra gira con rapidez. Lo tiene frente a frente. La criatura se inclina. Acerca su rostro. A centímetros. Ella puede oler su aliento. No es putrefacción. Es tierra. Roca. Tiempo. Y entonces, extiende su mano. Una mano inmensa, temblorosa, abierta. Lyra duda. Pero luego, la toca. El contacto es breve. Un segundo. Pero en ese segundo, todo cambia. Un rugido brota desde el fondo del desierto. Un sonido que no pertenece al coloso, sino a la tierra. Como si algo despertara. Como si tocarlo hubiera roto un pacto ancestral. Lyra cae hacia atrás. El coloso no se mueve. Solo susurra. Una palabra imposible de pronunciar para una garganta humana, pero que retumba en su mente como un tambor antiguo. Korvac. Su nombre. Y con eso, comienza la historia que cambiará no solo a Ferrax, sino a toda la galaxia. El nombre que nadie se atrevía a pronunciar. El desierto cayó tras el rugido. Las nubes que giraban lentas sobre Ferrax se detuvieron por un instante, como si escucharan.
como si recordaran algo. Las rocas temblaron. Y las criaturas escondidas bajo la arena permanecieron inmóviles. Lyra estaba sentada, con la mano aún extendida, la piel marcada por el contacto con la criatura. Con Korvac. El nombre resonaba en su pecho, no como un eco, sino como un tambor profundo, antiguo, grabado en un idioma que no era humano, pero que entendía sin saber por qué. El coloso retrocedió, lento, sin dejar de mirarla. No huyó. No se escondió. Solo se alejó y desapareció entre los pilares rotos del templo como si se fundiera con la piedra misma. Lyra se quedó sola. Pero no sentía miedo. Sentía curiosidad. Durante los días siguientes, la exploradora humana convirtió su refugio improvisado en un observatorio. Cada mañana salía a caminar en dirección a las ruinas. No hablaba. No gritaba. Solo caminaba. Y él estaba siempre allí, observándola desde lo alto de una duna. Desde el borde de una grieta. Desde la cima de una torre en ruinas. Como un centinela. Como un guardián. Como un recuerdo vivo. Una tarde, cuando el sol gemelo caía rojo tras las montañas, Lyra encontró una caverna cubierta por vegetación seca y signos antiguos tallados con garras. Dentro, había fuego. No llamas. No calor. Luz. Luz azul que brotaba desde una fuente circular, incrustada en el suelo. Korvac estaba allí. De pie. Solo. Esperando. Lyra entró, sin hablar. Y entonces él lo hizo. Korvac se arrodilló. Con sus dedos enormes y pesados, comenzó a dibujar en la tierra con la precisión de un artista. Círculos. Líneas cruzadas. Figuras que representaban soles, lunas, estrellas cayendo. Y luego, la guerra. Miles de cuerpos. Fuego. Sangre. Y en medio de todo, él. No como un monstruo. Como un escudo. Una pared entre la destrucción y los suyos. Korvac había sido un protector. Una defensa viva creada por su especie para salvarse de una invasión. Y cuando la guerra terminó, lo abandonaron. Porque les recordaba lo que eran. Porque les recordaba que no lo necesitaban. Lyra comprendió. No con palabras. Con gesto. Con respiración. Con el dolor en los ojos del coloso. Te usaron, murmuró. Korvac no respondió. Se limitó a sentarse frente a ella. Y por primera vez desde que llegó a ese planeta maldito, Lyra no se sintió sola. Pasaron horas. El silencio entre ellos no era vacío. Era sagrado. Y entonces, sin aviso, una lluvia comenzó a caer sobre Ferrax. Gotas gruesas, negras, espesas. Una tormenta de ceniza y líquido metálico que arrasaba todo a su paso. Una lluvia que disolvía carne. Que oxidaba metal. Que borraba memoria. Lyra salió corriendo de la caverna para salvar sus provisiones. Pero la lluvia la alcanzó. Sintió el ardor en la piel. El traje se le fundía contra el cuerpo. La visión se nublaba. Y entonces, dos brazos enormes la levantaron del suelo. Korvac la cubrió con su cuerpo. La arrastró hasta una grieta. La protegió con su espalda. Recibió toda la tormenta sobre sí. Sin moverse. Sin quejarse. Y al final, cuando la lluvia se detuvo, Lyra aún respiraba. Korvac tenía la espalda quemada. Pero sus ojos seguían fijos en ella. Lyra extendió la mano, temblorosa, y tocó su rostro. Él no se apartó. Solo dijo, una palabra. Lyra. La primera vez que su nombre fue pronunciado en ese mundo. La primera vez que el monstruo hablaba. Y en una estación lejana, escondida entre asteroides, una pantalla antigua se encendió sin permiso. En letras rojas. Korvac, activo. Y bajo eso, contacto humano confirmado. Nadie lo tocaba, hasta ella. Las noches en Ferrax eran distintas desde que Lyra pronunció su nombre. Korvac. Ya no era solo una silueta que vigilaba desde las sombras. Era una presencia constante. Una fuerza que caminaba junto a ella, que la guiaba entre las ruinas, que la observaba mientras dormía, no por desconfianza, sino por protección. Lyra no necesitaba palabras para saberlo. Y Ferrax tampoco. Porque el planeta también había comenzado a cambiar. La caverna que una vez fue refugio se convirtió en hogar. Korvac, en silencio, ayudaba a reforzar los muros con piedras más grandes que el cuerpo de Lyra. Encendía los cristales subterráneos para dar luz. Y cada noche, sin decirlo, vigilaba la entrada como un perro de guerra, imponente, paciente.
Lyra lo estudiaba. No como a un experimento, como a un igual. A veces dibujaba su rostro en la arena, solo para verlo desde otra perspectiva. Korvac no entendía por qué lo hacía. Hasta que un día, ella se sentó frente a él, tomó un trozo de metal y se lo ofreció. Tú también puedes hacerlo, le dijo, sonriendo. Korvac lo tomó. Dudó. Luego presionó el metal contra la roca y dibujó. Un círculo. Un sol. Una mano. La mano de ella. Y en ese momento, todo cambió. Desde órbita, un satélite olvidado reactivó sus sensores. Captó el intercambio. La criatura solitaria, la que había destruido cazadores, la que vagaba por Ferrax como una maldición, estaba interactuando. El Consejo Galáctico recibió el informe. Una alerta azul primero. Luego roja. Entidad bioguardiana ha establecido vínculo emocional con un humano. El protocolo fue claro, neutralización inmediata. Pero los ojos del Consejo no eran los únicos que observaban. En los márgenes del núcleo, algunas especies comenzaron a interesarse por las transmisiones. No podían creerlo. La criatura de Ferrax, la misma que había sido usada como arma durante las guerras del horizonte, seguía viva. Y ahora, estaba construyendo algo. No destrucción. No conquista. Un lazo. Y ese lazo tenía un nombre, Lyra. En Ferrax, los días se hacían más largos. Korvac le mostró a Lyra los jardines secos, antiguos lugares de meditación construidos por su especie. Árboles de piedra. Fuentes sin agua. Bancos rotos. Lyra caminó entre ellos, en un gesto impulsivo, se sentó. Korvac la miró. Luego, sin que nadie se lo pidiera, se sentó junto a ella. Y la tierra tembló. Porque nadie lo había tocado antes. Nadie se había atrevido a acercarse tanto. Y ahora, estaba sentado junto a una humana, en silencio, sin máscara. Como uno más. Como un igual. Pero la paz no dura. Una nave penetró la atmósfera. Pequeña, rápida, sin señales. Descendió en medio de la noche, a menos de 3 kilómetros de su posición. Korvac se levantó de inmediato. Su espalda se tensó. Sus ojos brillaron. El aire cambió. ¿Qué es? Preguntó Lyra. Él no respondió. Solo dijo una palabra. Cazadores. Lyra no dudó. Recogió sus cosas. Activó su baliza de emergencia, que solo funcionaría por segundos. Lo justo para emitir una señal de advertencia. Korvac la tomó de la muñeca. Tú, no. Ella lo miró, firme. No pienso esconderme. Y por primera vez desde que se conocieron, Korvac asintió. Lentamente. La nave aterrizó sin sonido. Se abrió. Y de ella bajaron 3 figuras. Altas, blindadas, sin rostros. Caminaban con la precisión de depredadores entrenados. Uno escaneó el terreno. Otro apuntó. Y el tercero habló. Entidad Korvac. Código de aislamiento violado. Humana Lyra Vázquez. Detenida por contacto no autorizado. Y entonces, dispararon. Pero no a Korvac. A ella. La bala no llegó. Una mano la detuvo en el aire. La aplastó. Korvac rugió. No como antes. No con rabia. Con dolor. Con miedo. Con furia contenida de siglos. Y lo que ocurrió después, no fue una batalla. Fue una declaración. Korvac se movió como una tormenta. Sin armas. Sin herramientas. Solo fuerza. Arrancó el suelo. Usó rocas como proyectiles. Aplastó el metal con sus manos. Uno cayó. Otro fue enterrado. El último huyó. Y cuando todo acabó, Lyra lo miró. Korvac estaba de rodillas, jadeando. Sus manos temblaban. Pero no por el combate, sino por ella. Porque casi la pierde. Porque ya no era solo una humana. Era su vínculo. Su fuego. Su hogar. La casa. El amanecer no trajo luz. Solo silencio. Un silencio pesado, espeso, como si el planeta mismo hubiese contenido la respiración. En el horizonte, columnas de humo se alzaban desde donde la nave de los cazadores había caído. Lyra, cubierta por una capa tejida con restos de su cápsula, observaba en silencio. A su lado, Korvac no se movía. Sus ojos brillaban, pero no con furia. Con duda. Van a volver, dijo ella, sin levantar la voz. Korvac no respondió. Porque lo sabía. Y lo temía.
Las imágenes del combate habían llegado al Consejo Central. No se trataba ya de una simple violación de protocolo. La situación era vista como un acto de rebelión. Un arma biológica prohibida había asesinado a agentes oficiales, y lo había hecho para proteger a una humana. La decisión fue inmediata. Iniciar protocolo Eclipse. Eliminar a ambos. Sin juicio. Sin excepción. No sabían que Ferrax escuchaba. Que el planeta, como su antiguo guardián, recordaba. La noche cayó sin estrellas. El cielo se cubrió por completo. No con nubes. Con naves. No eran 3. Eran 28. Equipos tácticos, drones atmosféricos, sondas rastreadoras, campos de contención. Toda una flota para capturar a un solo ser, y a la chica que lo tocó. Korvac guió a Lyra por túneles que solo él conocía. Cavidades talladas con sus propias manos siglos atrás, cuando la guerra arrasó su mundo. Caminaban entre esqueletos de piedra, sistemas olvidados, energía dormida. ¿Hay salida?, preguntó Lyra, mientras la tierra vibraba. Korvac se detuvo. Apoyó la mano en la pared. Y algo despertó. Luces azules comenzaron a encenderse. Una línea. Un camino. Una puerta. Aquí, dijo, con voz profunda, comienza el fin, o algo nuevo. En la superficie, los escáneres localizaban el calor. Las unidades descendían. Una tras otra. Algunos creían que era una misión simple. Otros, que era un castigo. Nadie imaginaba lo que estaba por desatarse. Lyra y Korvac emergieron en un claro oculto entre dos mesetas. Desde allí, lo vieron todo. Los soldados descendiendo. Las naves formándose en semicírculo. El cielo oscurecido por el humo de motores. Lyra apretó los puños. Quieren destruirte, por sentir. Korvac la miró. Tú me diste eso. No lo permitiré, dijo ella. Y encendió la baliza. Una transmisión abierta. Un solo mensaje. Él no es el monstruo. Ustedes lo fueron primero. Las tropas comenzaron a cerrar el cerco. Drones zumbaban en formación. Uno de ellos habló. Última advertencia. Entreguen a la entidad. La humana será reubicada. Korvac dio un paso al frente. No. Y al hacerlo, Ferrax rugió. Desde las profundidades, se alzaron columnas de roca. El suelo se agrietó. Y desde las grietas, surgieron las máquinas dormidas. Golems de piedra, autómatas de guerra que habían servido a Korvac cuando aún era el escudo de su pueblo. Pero no respondían a él. Respondían al gesto. Cuando Lyra puso su mano sobre el pecho del coloso, las máquinas se activaron. Y obedecieron. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una declaración. La fuerza del pasado, la tecnología de un mundo olvidado, el rugido de un planeta cansado de ser enterrado, se alzaron. Las tropas del Consejo cayeron una a una. Las naves intentaron huir. Pero Ferrax cerró el cielo. Con fuego. Con piedra. Con memoria. En medio del caos, Lyra se arrodilló junto a un soldado herido. Le ofreció agua. El soldado la miró, desconcertado. ¿Por qué ayudas? Porque él me enseñó. El soldado la miró, y luego miró a Korvac. Y entendió. Cuando el combate terminó, no quedó odio. Solo ceniza, y cambio. Lyra y Korvac se quedaron de pie. Entre ruinas. Entre ecos. Entre una historia que ya nadie podría borrar. Juicio ante el vacío. Oscuridad. Silencio. Frío. Eso fue lo primero que sintió Lyra al despertar. Sus muñecas estaban atadas con campos de contención. Su cuerpo flotaba dentro de una celda gravitacional suspendida en vacío absoluto. A través del cristal curvo podía ver el espacio. Estrellas lejanas. Nebulosas azules. Y más allá, el contorno oscuro de un edificio imposible. El tribunal del núcleo. El lugar donde no se escuchaban súplicas. Donde las decisiones se tomaban antes de escuchar. Frente a ella, en otra celda, Korvac. Inmóvil. Cabeza baja. Muñecas encadenadas con dispositivos reforzados. Pero sus ojos, aún la buscaban. Y cuando se cruzaron, no necesitó hablar. Estaban juntos. Y eso bastaba. La audiencia fue convocada de inmediato. Miles de especies se conectaron a la transmisión. Algunos con morbo. Otros con odio. Muchos, con esperanza. En la sala principal del tribunal, sobre una plataforma elevada,
5 jueces del Consejo Galáctico. Todos ocultos tras armaduras lisas y máscaras sin expresión. Un moderador habló con voz neutra. Causa número 7.631-458b. Contacto no autorizado entre humana y entidad bioguardiana clase Omega. Acusados, Lyra Vázquez y designación hostil Korvac. Silencio. Se les acusa de alteración del orden estelar, activación de armas prohibidas, y desobediencia directa a los protocolos del Tratado del Vacío. Lyra alzó la cabeza. ¿Y el crimen real? El moderador titubeó. ¿Cómo dice? ¿Cuál fue el verdadero crimen? ¿Haber tocado a alguien que ustedes decidieron llamar monstruo? Uno de los jueces se inclinó ligeramente. El crimen es que lo hiciste con humanidad. En un lugar donde solo se permite obedecer. Las reacciones no tardaron. En las transmisiones abiertas, cientos de mundos comenzaron a comentar en tiempo real. Algunos exigían justicia. Otros pedían que los liberaran. Pero una palabra se repetía en todos los idiomas. Korvac. Los jueces continuaron con su deliberación. No pidieron testigos. No permitieron defensa. Y cuando levantaron la mano, todo pareció decidido. Hasta que Korvac habló. Su voz retumbó como trueno contenido. He escuchado sus palabras. He sentido su juicio. Pero solo hay una verdad. Todos enmudecieron. Yo fui creado para proteger. Y lo hice. Protegí a los míos. Luego a los suyos. Y ahora, la protegeré a ella. Silencio en la sala, ordenó el moderador. Silencio, repitió Korvac, es lo que han cultivado durante siglos. Silencio ante la injusticia. Silencio ante el miedo. Pero ella me enseñó que el silencio no salva. Solo mata más lento. Lyra cerró los ojos. Sabía lo que vendría. Los jueces activaron el protocolo de ejecución. 2 haces de energía descendieron sobre las plataformas. Pero no los tocaron. Porque en ese instante, la galaxia decidió. Miles de naves civiles bloquearon la señal. Miles de transmisiones comenzaron a emitir un mensaje conjunto. No están solos. En Ferrax, las máquinas antiguas se encendieron. En mundos lejanos, niños gritaban el nombre del coloso. En colonias olvidadas, los líderes rompían su silencio. Y en la sala del juicio, Lyra se soltó. Las cadenas se desactivaron. Korvac se levantó. Los campos se rompieron. Y los jueces, por primera vez, tuvieron miedo. No hubo sangre. No hubo ataque. Solo verdad. Korvac tomó la mano de Lyra. Caminó con ella fuera del tribunal. La multitud se abrió. Nadie disparó. Porque en ese momento, entendieron. No era un monstruo. Era el espejo de lo que todos podrían ser, si dejaran de temer. Cuando el temor se convierte en leyenda. El juicio había terminado. No con un veredicto. No con violencia. Terminó con una mano extendida, y otra que la sostuvo. La imagen recorrió la galaxia en segundos. El coloso de Ferrax, caminando en silencio junto a la humana. Sin cadenas. Sin escoltas. Sin miedo. En Ferrax, el cielo se despejó por primera vez en siglos. Las tormentas eléctricas que azotaban el horizonte se disolvieron como si el planeta exhalara. Las máquinas antiguas entraron en reposo. Los cristales que una vez iluminaron templos se apagaron con dignidad. Korvac estaba en paz. Y no porque lo hubieran perdonado, sino porque ya no necesitaba pedir perdón. Lyra y Korvac regresaron al planeta donde todo comenzó. La nave del consejo que los escoltaba desapareció sin dar explicaciones. No los seguían. Los dejaban. La galaxia los había soltado. Pero Ferrax los recibió con fuego. No de destrucción. De bienvenida. Los templos antiguos reactivaron sus luces. La arena cantaba bajo sus pies. Y los ecos de la historia se grababan en la piedra. La caverna donde Lyra había dormido por primera vez seguía intacta. Korvac reforzó su entrada. Lyra encendió una luz. Y por primera vez, ambos se sentaron frente a frente, sin necesidad de decir nada. Porque lo que construyeron no necesitaba nombre. No era amistad. No era alianza. Era algo más. Algo que la galaxia no había comprendido aún. Días después, llegaron los primeros visitantes. Naves civiles. Pequeñas. Silenciosas. Algunos traían ofrendas. Otros solo preguntas. Nadie vino a exigir. Solo a escuchar.
Korvac nunca volvió a usar su fuerza. No fue necesario. Su presencia hablaba más que sus puños. Y Lyra se convirtió en su voz. Fundaron un santuario. No con leyes. Con gestos. Con símbolos dibujados en piedra. Un círculo. Una mano. 2 figuras sentadas. El símbolo de Ferrax. En las academias del núcleo, se agregó una nueva materia, estudios de vínculo interespecie. En los murales de mundos antiguos, se pintaron siluetas de un gigante y una humana. Y en los bordes más oscuros del universo, los rumores se transformaron en algo más. En leyenda. Dicen que si caminas en silencio por las ruinas de Ferrax, puedes ver su sombra. No se esconde. Te observa. Y si tu corazón no tiembla, si tu alma no juzga, entonces el coloso te reconocerá. Y por un instante, no estarás solo. Korvac dejó de ser un monstruo. Lyra dejó de ser una simple humana. Juntos, se volvieron historia.